Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan y nos pueden ver desde Cronistas Latinoamericanos. Les saludamos a ustedes. Hoy estamos acá con Adriana Montenegro, que nos va a hablar desde la perspectiva de Bourdieu acerca de para qué sirven los cientistas sociales, para qué sirven las ciencias sociales. Es un placer tener a Adriana Montenegro Porto acá y le voy a dar la palabra para que se pueda presentar antes de empezar. Gracias, Sergio. Gracias por la invitación a este espacio, gracias a todo el equipo de cronistas latinoamericanos y gracias también a las personas que se están conectando para que podamos conversar un poco acerca de qué había sido lo que hacemos los cientistas sociales. Yo soy economista, también estoy estudiando sociología y me dedico a hacer investigación social. Entonces, veremos qué sale de esto. Estoy bien feliz de poder charlar contigo, Sergio. Perfecto, Adriana. Igual me siento muy complacido por poder charlar. Empecemos con la pregunta del millón, ¿no? Lo que se está preguntando la señora que va a mandar a su hijo a estudiar sociología, antropología, ciencias políticas y que está diciendo este vago, ¿qué va a hacer? No lo haga, señora. No lo permita. No hay trabajo. No, pero empecemos con la pregunta que plantea precisamente esta conferencia, que es, ¿para qué sirven las ciencias sociales? Y en ese sentido también, ¿qué hacemos los cientistas sociales? Bien, primero quiero decir que si bien hay mucho en lo que yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, las respuestas que quiero dar ahora las hago y parten de la obra de Bourdieu. Entonces, las interpretaciones, lo que diga viene de ahí, ¿no? Perfecto. Para él, el papel fundamental de los cientistas sociales es el descubrir ciertas regularidades en la vida social que están más allá de la comprensión de los individuos que participamos en la vida social. En pocas palabras, los cientistas sociales servimos para ver lo que las otras personas no pueden ver. Y no necesariamente porque seamos más capos o estemos más iluminados, sino porque prestamos atención a todas las estructuras, digamos, inmanentes a la sociedad, de la que las otras personas no son del todo conscientes, pero que sirven en realidad para explicar la vida social mucho mejor que las cosas de las que somos conscientes. Hay una cita que Bourdieu utiliza de Durkheim, que es, creemos fecunda la idea de que la vida social debe explicarse no por la concepción que se hacen los que en ella participan, sino por las causas profundas que escapan a su conciencia. Y son estas causas profundas las que se supone que somos capaces de ver las cientistas y los cientistas sociales. Claro, esta idea que igual desarrolla en parte el marxismo de que hay aparatos ideológicos que crean de alguna forma también las concepciones del mundo que tenemos y nos dan una normalidad, digamos, que en realidad son relaciones de poder continuas, sistemáticas, pero que han pasado a ser naturales o invisibilizadas y que precisamente bajo el ejercicio de la filosofía de la praxis se puede como que cambiar esta hegemonía que se ha instaurado, pero que al mismo tiempo da una capacidad, esta misma hegemonía, de agencia para que el filósofo que se da cuenta y entra a este mundo de ideas pueda encontrar las contradicciones pertinentes de las cosas que existen, ¿no? Porque hay que, creo que recalcar, que Bourdieu igual lo hace, si no me equivoco, cuando teoriza el sentido práctico, que no solo se tiene uno, ¿no? Sino que es una construcción múltiple de varios que han terminado estando en uno, y que por esa misma construcción múltiple termina teniendo contradicciones dentro suyo igual. Pero esto tiene que ver con otra línea teórica completamente. Sigamos con Bourdieu y vamos al punto más interesante que tú estás planteando igual acá, que es por qué los cientistas sociales sí se dan cuenta de eso y el resto de las personas en el ejercicio cotidiano de sus actividades, de su vida diaria, de las relaciones que tienen, de cómo se organizan, no lo logran
asimilar, ¿no? No logran ver todo esto. Bueno, creo que otra cosa antes de empezar a pensar en cuál es el proceso de ruptura epistemológica, que es el que nos va a permitir ver todo esto, es entender por qué es importante verlo, ¿no? El principio detrás de esto está fundamentalmente en que lo que creemos que es real en sus consecuencias, ¿no? Entonces, lo que las personas creamos en nuestra cotidianidad es sumamente importante porque eso va a terminar teniendo consecuencias prácticas. Entonces, en ese sentido, entender por qué las personas creen lo que creen y por tanto hacen lo que hacen es uno de los fundamentos no solo para entender la sociedad, sino en última instancia para transformarla, ¿no? Ahora, ¿cómo logramos eso? Mediante un proceso al que Bourdieu le va a llamar la ruptura epistemológica, que tiene como una serie de disidencias en realidad, pero que todas van como a la ruptura con un sentido común que ya hemos interiorizado, ¿no? Que en todo nuestro proceso de socialización hay ciertos sentidos comunes que están interiorizados y que los cientistas sociales tenemos que romper con estos para poder entonces empezar a verdaderamente entender la realidad. Él habla, por ejemplo, de la ilusión del saber inmediato, ¿no? Que es esta idea de que la realidad podemos verla con toda claridad, ¿no? Que nos acercamos a la realidad y que esa realidad se presenta de una forma transparente frente a nuestros ojos. Entonces, lo primero que él plantea es que esto no es cierto, ¿no? Y que el primer paso para empezar a hacer ciencia está precisamente en entender que no podemos verlo a menos que tengamos un cierto proceso de abstracción. Y que por lo tanto, a eso se refiere fundamentalmente cuando él, por ejemplo, dice, el hecho social no se conquista, se construye, ¿no? El objeto siempre se construye. La segunda ruptura importante de la que nos va a hablar es precisamente la que te decía hace rato, que es una ruptura con el sentido común. Bourdieu habla de los obstáculos epistemológicos precisamente como estos que nos impiden poder leer las estructuras de la sociedad. Y uno de los obstáculos más importantes, uno de los obstáculos epistemológicos más importantes es precisamente el sentido común. Es el hecho de que los cientistas sociales somos parte de nuestro objeto de estudio y en ese sentido hay muchas cosas que ya creemos, que ya hemos internalizado. Entonces tenemos que de alguna manera desaprenderlas para deshacernos de esto que él le llama la filosofía espontánea del conocimiento del mundo social. Y esto va a pasar también, por ejemplo, por una revisión hasta del lenguaje, ¿no? Entender que él decía, la herencia de las palabras es al final la herencia de las ideas, ¿no? Y es decir, La colonización mental que mencionó. Ajá, hay ya una filosofía social petrificada en el lenguaje que utilizamos. Y en ese sentido, la ruptura epistemológica también es una ruptura con el lenguaje común. Esto es un poquito polémico, perdón, voy a desactivar mi... Ya, estaba con una estufa. Esto es de pronto muchas veces malinterpretado, a veces se critica mucho de la posición del autor, porque vos sabes que hay mucha gente que ahora, por ejemplo, está llamando a que los cientistas sociales y la academia como que vuelvan al pueblo, si quieres, ¿no? Que muchas veces hacemos teoría que no la entiende nadie, porque utilizamos un montón de neologismos, porque utilizamos un vocabulario sumamente complicado. Y en realidad no es precisamente eso lo que plantea Bourdieu cuando habla de deshacernos del lenguaje común.
si bien es comprensible que se plantee la necesidad de muchos neologismos o de utilizar palabras, entre comillas, complicadas, esto responde a la necesidad de que lo que digamos no sea lo que ya todo el mundo dice en todo lado y que ya está condicionado por sus identidades y por su posición social y por una ideología dominante, ¿no? Entonces, frente a esto, Resignificar, ¿no? ¿perdón? Tiene que haber un trabajo de resignificación igual, por lo que te estoy Exacto. pudiendo entender, digamos. Me hace recuerdo un cuento de Borges que dice, el batallón estaba, tenía leones para poder enviarlos y ganar la guerra. Y el comandante le dice, con estos leones vamos a ganar la guerra. Y los suelta. Y uno del bando contrario, un peón, le dice a su sargento, porque no conocían los leones, señor, ¿qué son esos? Y le dice, son perros. Vayan y mátenlos. Y al final ganan ellos. Y ahí como que queriendo hacer esta alegoría, podríamos decir, de la resignificación que se tiene, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de que sean perros o que sean leones en la concepción que uno tiene de ellos? Exacto, exacto, exacto. Entonces, cuando él plantea la necesidad de revisar el lenguaje y de tratar de no utilizar las palabras comunes, por lo que está abogando es precisamente porque las interpretaciones no partan ya de esa filosofía espontánea que con tanta facilidad puede hacer todo el mundo, ¿no? Entonces no se trata de crear palabras difíciles para que nadie te entienda, sino un esfuerzo porque Literal. las explicaciones no sean primero malinterpretadas, porque has utilizado palabras que ya tienen una carga social muy grande. Porque, por ejemplo, cuando pensamos en discusiones muy actuales, revisar el lenguaje es bien importante porque, por ejemplo, ahorita se me ocurre pensar, no sé, cuando alguien dice algo, por muy interesante o muy bien pensado que esté, de pronto menciona la palabra socialismo y todas las personas que ya la han leído ya tienen una carga, sí, o sea, ya está, ya fue, ya nada de lo que digas es importante, porque esa palabra que estás utilizando ya tiene una carga histórica, ideológica, ya tiene muchos prejuicios por detrás, ya ha sido utilizada y mal utilizada por muchos regímenes políticos, de manera que su significado ya está completamente cargado, ¿no? Y eso puede impedir que más bien las personas entiendan lo que tú quieres decir, porque ya tienen una serie de prejuicios. Claro, y hay una especie de asignación igual, ¿no? Me estaba poniendo a pensar de la asignación que puede haber en torno a civilizado o incivilizado o salvaje quizás, ¿no? Y cómo eso ya tiene una carga ideológica de cómo se desarrolla la modernidad para que sea civilizable. Y cualquier cosa que es ajena a esa modernidad occidental ya es necesariamente salvaje o no civilizado, y dando una estructura binaria a las cosas, ¿no? Tiene que ser uno o lo otro. Exacto. Sí, sí, entonces es precisamente porque las palabras que utilizamos ya están tan cargadas que él plantea por una revisión muy metódica del lenguaje, pero también no solamente en el sentido de que necesitamos generar nuevas palabras, ¿no? Sino él mismo dice que las precauciones del contagio de las ciencias sociales contra las interpretaciones espontáneas o las interpretaciones de sentido común, no serían más que exorcismos verbales, dice él, ¿no? Si no se acompañaran de un esfuerzo por proporcionar vigilancia epistemológica a las armas indispensables, ¿no? Entonces, la vigilancia epistemológica también es un concepto muy poderoso para entender la obra de Bourdieu, porque la vigilancia epistemológica es precisamente es este estar muy atento a las palabras que se utilizan, a la medida en que estas palabras realmente son capaces de explicar el fenómeno que tú estás tratando de explicar, a la validez que tienen estas palabras en ciertos contextos, en ciertos lugares,
Entonces, digamos que esta vigilancia epistemológica es también muy transversal a toda la obra de este autor. El punto de todo esto es apartarnos de los prejuicios que nos incitan a creer que los hechos tienen que estar de acuerdo a las imágenes que nuestra lengua hace de los hechos, ¿no? Porque ya las palabras nos transportan, nos generan una cierta imagen y a veces queremos que la realidad eh, entre en esa imagen que la palabra ya nos ha dado. Claro, algo parecido a eso y que se puede ver mucho es incluso la construcción que hace a nivel cotidiano para que se vea así, ¿no? Porque es como que precisamente con el ejemplo que tú dabas, a un meme que diga socialismo y gente teniendo en la calle o con hambre, ¿no? Porque te quieren dar esa estructura, así de, no, es que esto es hambre, digamos. Entonces, directo cuando dices eso, la gente lo que piensa es, ah, Cuba, Venezuela, la Unión Soviética, digamos. Exacto, y eso es una lástima porque no sé si tú estás de acuerdo, pero por ejemplo yo siento que en términos metodológicos y varios instrumentos de análisis de la realidad social que proporciona el marxismo son realmente invaluables. Pero hay mucha gente que ya escucha marxismo, no socialismo, comunismo, Cuba, Venezuela, ya no quiero saber. No. No, sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que la matriz de estudio de problemas sociales que da el marxismo es elemental para cualquier cientista, digamos, y que ahora lo que sí critico es que muchos son lo que diríamos de roca, ¿no? Así de que no, Biblia es, es lo que estaba exponiendo Marx y se olvidan también de muchos otros pensadores que a partir de la obra de Marx han ido desarrollando muchos otros conceptos. Pero estoy completamente de acuerdo contigo de que hay como que ese temor, incluso el reduccionismo diría, ¿no? Porque se malentiende y se reduce a Marx al manifiesto comunista y todos los demás aportes que más bien están en sus otros libros que son menos conocidos, pero que tienen mayor estructura, mayor orden, mayor sistematización también y que proponen muchas más cosas, se dejan de un lado y parece que quedan en almacenes para que no se los estudie nadie, sino alguien que está muy aficionado con hacer una revolución. Exacto. Sí, sí. Y a veces nos olvidamos que el mismo Marx era el que se negaba a ser llamado marxista, en Claro. un sentido de que él no estaba en absoluto de acuerdo con la clausura conceptual e ideológica de sus propias ideas. Ahora, te quería preguntar una cosa, porque a mí siempre me gusta como que darlo la vuelta un poco. Y sí, lógicamente casi todos los pensamientos, las estructuras mentales que tenemos, eh, están condicionadas por el factor de la modernidad occidental y del capitalismo, por ende, ¿no? Pero igual me interesa ver cuáles son las construcciones simbólicas también que se han hecho en torno a figuras que eran más bien contrahegemónicas, ¿no? Porque eso también creo que muchas veces cierran las cosas, porque uno dice revolución y por lo menos en mi caso viene a la mente el Che Guevara, digamos. Entonces ahí igual hay una clausura, ¿no? Porque estás poniendo como que un orden de que todo tiene que ir organizado en torno a un ente. Y creo que a veces los procesos políticos que se tienen, y obviamente que todos los procesos políticos tienen una relación de para qué sirven lo de las ciencias sociales, porque esos procesos son precisamente los que vemos, tienden a utilizar esta misma construcción que se critica que haga el capitalismo, pero cuando se la realiza por un proyecto propio por el que uno podría estar medianamente a favor, tiende incluso a validar, ¿no?, estas estructuras que no te permiten salir de unos esquemas marcados y márgenes explícitos, ¿no?, de cómo pensar. Y te lo digo porque hay una cosa muy sencilla que a mí me gusta, porque me gusta la teoría que tiene, pero en realidad la teoría, y me molesta mucho cómo se ha socializado, ¿no? Que es el tema del imperialismo, digamos, del antiimperialismo, que ya se ha vuelto incluso a nivel discursivo un poco tosco de tocar, ¿no? Porque ya todo es eso. Entonces,
igual no es, pierde la esencia que tenía en la teoría, digamos, y a veces también se usan estos márgenes para que la gente diga, no, es que es imperialismo, no, es que es esto, y cuando a veces tiene trasfondos mucho más amplios. Exacto. Y creo que por eso también es interesante cuando se analiza la obra de Bourdieu en términos de lo que propone para la epistemología o en términos de sus propuestas metodológicas. Es bien interesante lo que él plantea como una cierta vocación iconoclasta, le diría yo, ¿no? Porque él habla mucho precisamente de eso, de tratar de evitar esta clausura que hay alrededor de ciertas escuelas teóricas, de ciertos íconos, ¿no? Porque él dice, al final, eh, hacer sumas teóricas que él compara con las sumas teológicas, ¿no? En el sentido de acumular teorías, adscribirte a una escuela y tomar eso como la Biblia, lo que tienes que hacer para siempre, es lo más contrario al espíritu científico que en realidad debemos tener. Y él dice, la teoría, o sea, el acercarnos a la verdad es en realidad un tema de ensayo y error, y el proceso de acumulación de conocimiento o de acercarnos a la verdad, y en eso él utiliza mucho la obra de Bachelard también, porque él dice, al final la única forma de hacer conocimiento es por oposición. Es decir, las nuevas teorías se generan solamente cuando te opones a lo que ya se conocía o a alguna forma de eso que ya se conocía, y entonces eres capaz de generar conocimiento nuevo. Si no te opones, nunca generas conocimiento nuevo, simplemente estás Adquiriendo un repitiendo, discurso, repitiendo. ¿no? Claro. Y eso es en realidad lo que hacemos la mayor parte de los cientistas y las cientistas sociales. Si tú revisas, por ejemplo, entiendo que una tesis de licenciatura no se pide demasiado, ¿no? Pero si tú revisas cualquier tesis, es eso, es agarrar una teoría, es verificarla con unas técnicas de validación o lo que llama metodología, que esta es otra cosa que Bourdieu también va a criticar mucho, esta Claro, porque igual dentro de la epistemología. metodología hay una carga ideológica, ¿no? La Claro, mayoría de exacto. la metodología es súper positivista, digamos, y rechaza Y, lo lingüístico, lo hermenéutico, es muy chistoso, es igual. Y la claro, pero mayoría de la gente no duda. además es como una división ficticia, lo de la teoría por un lado y la metodología por el otro, ¿no? Porque la metodología siempre contiene teoría, es decir, cualquier dato que tú agarres ya está, ya tiene un compuesto teórico, ya lo sacas de algún lugar, o sea, ya es teoría, ya es sentido común, ya es lo que tú quieras, pero él dice, esta es una división completamente ficticia, ¿no? Pensar que la teoría está aquí y que no requiere comprobación empírica realmente, o sea, que ya la teoría es Dios. Y la metodología, por otro lado, es un conjunto de técnicas que funcionan y que ya no se debe probar en qué contextos funcionan, eh, hasta qué punto este dato nos sirve para explicar verdaderamente el objeto de estudio. Es decir, ya no nos cuestionamos nada. Es como que tienes la teoría por un lado, te buscas una metodología que consideras que sirve porque está en el manual de metodología, Porque te la han y enseñado en lo la clase, testeas digamos, ¿no? Sí. y o fuerzas tus datos para que entren en la teoría que has escogido, y finalmente llegas a unas conclusiones que más o menos son si se confirma o no se confirma. Y lo que Baudrillard dice es, eso no es de ninguna manera hacer ciencia, porque precisamente la vigilancia epistemológica lo que nos exige es que revisemos si verdaderamente estos conceptos son adecuados o no para nuestro cierto objeto de estudio, para nuestra cierta problemática. Revisemos si estos métodos son adecuados o no y prestemos atención a los detalles, y él en una invitación a la sociología reflexiva, él dice, ¿no? A veces tenemos que prestarle atención a detalles que parecen hasta irrisorios. Por ejemplo, ponernos a pensar tan sesudamente acerca de si
es mejor explicitar desde dónde estamos hablando, si es mejor estudiar los grupos a los que ya pertenecemos o si más bien es mejor estar fuera de esos grupos, ¿me entiendes? Es como que hay tantos detallitos que con una vigilancia epistemológica real nos pueden llevar a saber si nuestra investigación sirve o no sirve, y que en realidad son detallitos en los que no reparamos cuando utilizamos estas metodologías y estas teorías a manera de manual. Claro, eso me hace llegar a otra pregunta, que es acerca del hábito científico y de las buenas prácticas, ¿no? Que creo que hemos ingresado ya a esa zona con esta charla que estamos teniendo. Sí, sí, o sea, lo que pasa es que como Bourdieu va a decir, no se trata de una compilación de teorías, no se trata de un manual de técnicas y de métodos que debemos utilizar así, 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 y esto nos garantiza que estamos realmente investigando la sociedad de manera coherente y ordenada. Entonces él habla de lo que es el hábitus científico, ¿no? Porque dice, si es que esto no lo aprendemos en libros, en libros de metodología o en libros de teoría, ¿dónde lo aprendemos? ¿No? Y aquí él va a introducir esta importancia de aprender haciendo, siempre con la guía de alguien, pero él decía, ¿no? Lo peor que se puede hacer a la epistemología es convertirla en un tema de disertación. Porque la única forma de aprender a hacer investigación social es haciendo investigación social, ¿no? Y entonces, ahí es cuando va a definir el hábito científico como un sentido de juego. Claro. ¿Ya? Que es, no, el hábitus, o sea, ya no es tema de esta disertación en particular, pero el hábitus va a ser siempre una cuestión inconsciente, ¿no? En la forma en la que él lo plantea. Y en el caso del hábitus científico, te voy a leer la definición que da Bourdieu para luego charlar un poquito. Dice, el hábito científico es la regla hecha hombre, una regla encarnada, o mejor, un modus operandi científico que funciona en un estado práctico de la ciencia sin tener esas normas como un sentido explícito. Es esta clase de sentido de juego que nos hace hacer lo que hacemos en el momento adecuado sin necesidad de tematizar qué debía hacerse. ¿No? Entonces, mientras dabas esta primera parte, me acordé mucho de una escena de una película de La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Que les dice, saquen su manual de escritura de poesía, ahora rómpanlo. porque así no se hace poesía, nada de que primera estrofa con el no me importa, van a aprender a escribir. Exacto. Ahí está, es perfecto lo que tú has encontrado. Eso es el hábito científico, ¿no? Es como un sistema de esquemas mentales que más o menos dominamos en función de la práctica que hemos tenido y que ya hemos interiorizado, ¿no? Entonces, por eso la importancia que él plantea de que se aprende haciendo. Y él incluso hablaba de una especie de pedagogía del silencio, ¿no? Que es de, no necesitamos métodos ni libros ¿sí? de cómo hacerlo, sino necesitamos que una persona guíe nuestras investigaciones y podamos hacerlo todo el tiempo, porque es la única forma de interiorizar el hábitus. Hay un tema acá que me resulta bastante interesante, que es precisamente no diría si es investigación, pero las teorizaciones que hacen algunos pensadores que al mismo tiempo llegan a ser políticos, ¿no? La mayoría de la academia, que creo yo se ha vuelto un poco rancia con el pasar de los años, termina como que infravalorando, ¿no? Los aportes. No, porque no tiene, eso está haciendo daño a la academia, porque no tiene una estructura, no está sistematizado, no está organizado, no está siguiendo una línea de pensamiento filosófico y demás cosas que probablemente en varios puntos sean ciertas,
pero que el quehacer político de alguna manera también da lecciones prácticas que con las reflexiones posteriores que se tienen acerca de lo teórico y tratar de encontrar un engranaje entre el teórico y práctico, terminan siendo muy útiles, ¿no? Y muy, tal vez incluso específicas para algún momento, pero que también sirve para pensar nuevos momentos. Y creo que la academia, cuando es demasiado cerrada, porque creo, en mi opinión, que la academia se ha vuelto muy cerrada en el mundo a medida que han pasado los años, porque ha dejado de estar el intelectual en las marchas, porque ha dejado de estar el intelectual haciendo activismo, haciendo política, han desaparecido. Precisamente Bourdieu era uno de los primeros que salió a las calles en el momento para quejarse de la globalización neoliberal que nombraba, ¿no? De cómo se estaba teniendo una apropiación cultural incluso y que no se estaban llevando bien los procesos y que venían a más bien secuestrar particularidades específicas de otras culturas. Pero me gustaría saber tu opinión acerca de ese tema, porque me parece que este estudio metodológico que viene muchas veces por esta estructura cerrada que estamos conversando, termina por desmerecer aportes que no tendrían que estar necesariamente infravalorados, ¿no? Sino que también tienen una línea de pensamiento valorable y que creo que también se puede aprender mucho de eso. Pensadores latinoamericanos tenemos muchos y es por eso que me interesa el tema en específico, porque una Haya de la Torre, por ejemplo, no ha tenido pues si bien ha sido marxista y todo, no ha tenido pues una línea al hacer su plan del APRA de tener todas las líneas metodológicas y muchos intelectuales, incluso de izquierda, lo desmerecen por eso, ¿no? Pues, ha perjudicado, digamos. Pues yo creo que son aportes muy válidos porque está haciendo un ejercicio que es pensar, que tal vez no está pensando en esquemas, pero está pensando cosas que otros tal vez no lo han hecho en esos esquemas, ¿no? Sí, y mira, Bourdieu hablaba de la policía metodológica para referirse a este tipo de academia que de pronto está más centrada en revisar si se están cumpliendo con precisión los pasos del manual, que revisar, por ejemplo, si el objeto de estudio está bien construido o no lo está. ¿No? Y él dice, de pronto hay investigaciones que no dicen absolutamente nada, pero tienen márgenes de error aceptables, ¿no? Tienen un índice de confianza también aceptable, han seguido No es especulación, digamos, ¿no? ¿Qué? Es como que, no es especulación, entonces ya. Es que es algo que se desmerece mucho a los pensadores latinoamericanos, que la mayoría ha escrito las cosas en ensayo, ¿no? No en una investigación científica. Entonces, como que la mayoría de la ciencia metodológica es como que no, es que es especulativo lo que está diciendo, no se puede comprobar, digamos. Y como que hay una tradición de querer comprobar todo precisamente por lo que me estás diciendo. Acá no, es que acá los márgenes son comprobados, en cambio el otro está haciendo una especulación en su ensayo y cómo desarrolla su tema, digamos. Claro, pero también en ese sentido, Bourdieu es muy crítico al hablar de estas teorías que se plantean como que pueden eh, comprobarse en sí mismas, ¿no? Y él también dice, eso es preocupante porque es necesario que la empiria, digamos, no una empiria positivista, pero esta posibilidad de, no, o sea, de comprobar lo que se está diciendo o de que sepamos que realmente no nos estamos inventando las cosas, sí tiene que ver con, te he perdido por un momento. ¿Me sigues escuchando? Estoy escuchando, sí, Ah, solo de ya. la cámara. O sea, sí tiene que ver con un diálogo que se dé constantemente entre lo que se llama metodología y lo que se llama teoría, ¿no? Entonces, ahora, claro, no necesariamente porque estés siguiendo las recetas metodológicas, puedes hacer otras, pero tiene que haber alguna manera en la que tú compruebes lo que estás diciendo. Claro, que tengas un desarrollo, ¿no? No es de que estás siendo una persona en secundaria, digamos, un ensayo ya. Lo que Exacto. completamente, más que todo, la cosa que yo te decía es porque precisamente los intelectuales que han hecho eso, Haya de la Torre, Martí,
lo han hecho en el ensayo, pero teniendo una concepción muy amplia, ¿no? De las ideas del marxismo en este caso. Y otro intelectual que se lo critica mucho, y me prefiero referirme a él como intelectual y no como político, es igual a Álvaro García Linera, ¿no? Que se le critica mucho que escribe sin tener una línea teórica, que yo creo que la posee, tiene una línea teórica y que quizás ahí también hay algo de la policía metodológica que tú señalas. Ahí no estoy tan completamente de acuerdo, porque siento que mucha de la producción intelectual, no quiero decir que no se trata, o sea, que los intelectuales tenemos que ser absolutamente objetivos y neutrales y así con estas ideas bien positivistas, ¿no? Sí, en efecto, todo lo que hacemos ya tiene una ideología. En el mismo momento en el que nosotros planteamos qué es lo que vamos a estudiar, ya responde a qué es lo que consideramos que es más importante, digamos, en la realidad. Y en eso ya hay una carga política. O sea, eso es totalmente innegable. Pero yo siento que cuando esta carga política, o sea, como animal político que no podemos dejar de ser, ya se pasa como a un lado de militancia, ahí ya es problemático, porque entonces ya no es tan fácil eh, desdecirte de algo en lo que, por ejemplo, te hubieses equivocado. Claro, es una ¿No? Cuando crítica ya que estás se le hace haciendo mucho, ¿no? política Igual. militante, eso es difícil porque tiendes a clausurarte, porque ya no hay una forma de decir, ah, esto no ha sido así, 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 porque de pronto ya está en contra de las directrices de tu partido. Claro, es parte Entonces, que se puede criticar igual mucho del mismo Álvaro García Linera, que él yo creo que se define muy pronto como marxista clásico y como que ya está definido así, tiene que adoptar las cosas que a veces incluso uno diría que ya son atemporales o que ni él mismo se las podría creer, digamos. Pero esto, y en específico introducí el tema de Álvaro García Linera con la intención de llegar a la siguiente pregunta, que es si los cientistas sociales podemos hacer una práctica política real, ¿no? Con acción. eh, bueno, yo creo que ante eso tenemos que pensar primero en qué estamos definiendo como política, ¿no? Y estaba un poquito hablándolo hace rato. En definitiva, lo que decimos, lo que escribimos, lo que hacemos cuando nos entrevistan y hacemos el análisis, no sé qué, estamos haciendo política. O sea, es imposible no hacerlo. Pero en términos ya de hacer política, digamos, si pensamos en una política partidaria, entonces creo que la respuesta sí en ese caso sería no. Y no, y esto lo expone de una manera muy linda en este libro, o sea, Bourdieu, ¿no? En este libro que se llama Poder, Derecho y Clases Sociales. En el prólogo de este texto, él hace precisamente una reflexión acerca de la necesidad de que los intelectuales y las intelectuales seamos capaces de tener canales de expresión absolutamente autónomos, ¿no? Y lo hace desde una reflexión de lo importantes que somos en el proceso de construcción de sistemas simbólicos. Y hay, o sea, entendiendo que los intelectuales en algunos casos somos instrumentalizados, o sea, lo que decimos muy fácilmente puede ser instrumentalizado para legitimar ciertos sistemas. Y eso es algo muy común, ¿no? Entonces, eh, quisiera leer una partecita de Claro, por este supuesto. prólogo para que más o menos lo entiendas. Él dice, los intelectuales deben llevar a cabo el combate, o sea, en este sentido, sí hacen política, porque sí intentan incidir sobre la realidad, ¿no? Pero deben llevar a cabo el combate en la esfera intelectual. No solamente porque es en ese terreno donde sus armas son más eficaces, sino también
porque es en nombre de una autoridad intelectual y en particular de la ciencia, cómo las nuevas tecnocracias tienden a imponerse. Así es, por ejemplo, cómo la nueva demagogia política se apoya en los sondeos para legitimar la puesta en práctica de sus políticas, las medidas represivas adoptadas contra los extranjeros o las políticas culturales hostiles a la vanguardia. He aquí por qué los intelectuales deben dotarse de medios de expresión autónomos, independientes de tentaciones públicas o privadas, y organizarse colectivamente para poner sus armas apropiadas al servicio de los combates progresistas. ¿No? Entonces, en este sentido, es eso. Bohdri sí está abogando porque incidamos sobre la realidad, pero con mucho cuidado de no caer en el dominio de las estructuras de poder. Claro. Acá yo estoy en desacuerdo, pero creo que es por una perspectiva ya de concepción ideológica, digamos. Entonces, no vamos a incidir en ese tema. En otra conferencia vamos a tener la oportunidad de hablar acerca de Gramsci. Entonces, ahí vamos a poder hacer muchas contraposiciones también respecto a este punto. Algo que te quería preguntar es el concepto de deporte de combate. Ah, ya. Bueno, esto también va probablemente muy a colación con lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Él habla, de hecho hay un documental sobre Bourdieu que se llama La sociología es un deporte de combate, no sé si lo has visto. No lo vi, Es un lo voy a documental buscar. lento, pero tiene algunas partes interesantes. Y una de esas es precisamente una entrevista en la que él plantea esta noción, ¿no? De por qué es un deporte de combate. Y él dice, es un deporte de combate porque muchas veces lo que sabemos en términos de conocimiento teórico sobre la realidad social, la utilizamos más para definir, o sea, para argumentar posturas que ya hemos definido a priori, que realmente para cuestionarnos acerca de la realidad social, ¿no? Y en este sentido, él dice, utilizamos el conocimiento de la sociedad como arma para argumentar posiciones políticas que ya hemos tomado. Y eso es terriblemente peligroso, ¿no? Entonces, por ejemplo, él dice, esta es una ley muy simple, pero que realmente funciona, que es que siempre vamos a tomar por válida aquella verdad que nos convenga. Que reafirma nuestras verdades y nuestras creencias. Exacto, ¿no? Y él en ese documental pone como ejemplo, el sacerdote siempre va a decir que Dios existe y siempre va a hablar de la salvación del alma. Los cientistas sociales siempre vamos a decir que las ciencias sociales son imprescindibles para la humanidad. Claro, porque si no, nos comemos. No, no, Exacto. Este manejo muy instrumental de la verdad es lo que convierte de pronto la sociología en un deporte de combate. Y creo que ahí está el principal peligro de que los cientistas sociales, ingresemos de lleno al activismo o de pronto nos metamos en las estructuras gubernamentales, qué sé yo, ¿no? Que de pronto perdamos la posibilidad de ser críticos, que perdamos la posibilidad de esta vocación iconoclasta de la que hablábamos, ¿no? De pronto decir, pues no, eso está totalmente mal. Y perder esa capacidad de ser críticos es un peligro para hacer ciencia realmente, ¿no? Claro, ahí te tengo una pregunta interesante, porque muchas personas acusan precisamente a que si estás muy refugiado en la academia, puedes teorizar muchas cosas, ¿no? Pero no va a haber un cambio político real. Y muy simplificado, si quieres. A veces nos enfrascamos mucho en estudiar cosas abstractas
que nos olvidamos que hay gente que no tiene pan en su mesa, ¿no? Y a veces yo creo que esa necesidad de tomar una acción política que pueda dar pan a esa mesa, que obviamente hay muchas vías por fuera del Estado, pero he sabido que la que más preponderancia ha tenido a lo largo de la historia, porque vivimos en una época de Estado moderno, es por la vía estatal, también es llamativa, ¿no? Y esto lo digo porque hay muchos intelectuales y que ha sido un fenómeno muy grande, ¿no? Que es el fenómeno Podemos en España, que eran intelectuales, docentes universitarios, que terminan incidiendo en la política, ¿no? Y ellos, precisamente la explicación que dan es esta. Hay gente bueno, no dan la del pan, pero ellos dicen, hay gente que está siendo desahuciada y que les están sacando de sus alquileres y no tienen un techo para comer, mientras nosotros nos estamos preguntando por cosas abstractas. Y nos hemos cansado de eso, tenemos que hacer algo, digamos. Entonces ahí hay como que una cierta tensión, se podría decir, ¿no? Y también una tensión que creo que es mucho más hoy que en la época de Bourdieu, porque creo que tenemos que saber el texto y contexto de las cosas, ¿no? Cuando Bourdieu estaba vivo, había mucho activismo también por parte de los intelectuales. Foucault, Sartre, Camus, Beauvoir eran personas que salían, se manifestaban, hacían marchas, protestas. Hoy no tenemos eso, ¿no? Parece que los intelectuales se han quedado en la universidad y que ahí están para pensar cosas, pero para pensar cosas que tal vez nunca van a llegar abajo, ¿no? Ha habido una separación quizás entre lo intelectual y la gente. Sí, sí. O sea, yo siento que esta suerte de separación del mundo intelectual en realidad responde a estas separaciones artificiales que hemos hecho entre teorías y métodos y luego por aquí la teoría, más allá la realidad. Entonces hay gente que solamente se va a dedicar a estudiar teorías y van a mandar a sus estudiantes o a no sé quién, o sea, o a sus asistentes a hablar con la gente. ¿No? Entonces, eso es algo que él mismo critica mucho, porque él dice, mientras nosotros no tengamos un contacto directo que nos permita saber si nuestras técnicas están aproximando lo que queremos aproximar de la realidad, entonces realmente no estamos haciendo nada, ¿no? Y en este sentido, de hecho, él le llama a esta división entre teoría y práctica, entre objetivo, subjetivo, entre teorías y métodos. Él habla de divisiones artificiales precisamente por eso, porque él considera que han nacido más de una división del trabajo, una división social del trabajo científico, hecha por las universidades, como para darles trabajo a los docentes. Ustedes van a enseñar teoría y ustedes van a enseñar técnicas y metodología, y que también se convierte en una división social del trabajo científico muy estratificada, porque definitivamente al final somos estudiantes o asistentes de investigación, no sé quiénes los que verdaderamente tenemos contacto con la gente, y es el genio teórico docente el que se encarga de interpretar todo eso, ¿no? Como si hubiera en la realidad una división tan grande entre la interpretación y el trabajo de campo. Claro. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales problemas de que la academia se haya desentendido tanto de la realidad. Precisamente esta división ficticia que existe entre la metodología y la teoría. Me gusta cómo has abordado esto porque parece que hemos hecho un círculo, ¿no? Hemos dado una vuelta del paso de para qué sirven las ciencias sociales a es que nos damos cuenta que otros no. Y estamos volviendo a un punto en el que estás explicando una cosa en específico, ¿no? Que es una forma que parecería muy ordenada, digamos, incluso para sistematizar y que la educación universitaria sea más sencilla, pero que tiene repercusiones extremadamente políticas, ¿no? Y que tiene una forma de organización también política y que tiene una causa política, digamos. Y lo escucho y me parece muy parecido al concepto de la racionalidad gubernamental que también se tiene, ¿no? O sea, que todos esos procesos que pueden ocurrir tienen una carga ideológica muy fuerte,
que al final estás explicando perfectamente en este punto, ¿no? Estás dando una perspectiva de cómo se ordena la universidad y el trabajo científico que probablemente no estaba muy claro o no era algo que era a simple vista perceptible para la gente, digamos, y más bien estás precisamente, y creo que esto es fantástico porque acá es como que se le da todo el sentido a la charla, de que estás explicando desde una perspectiva muy práctica para qué sirve la ciencia social, ¿no? Exacto, para entender eso. Para entender que la mayor parte de las cosas que consideramos naturales, como eso, ¿no? Como la división entre qué tipos de teorías hay, cuáles son las materias que llevamos en la universidad, son cosas que consideramos muchas veces como que ya están dadas y no las entendemos como producto de un determinado contexto histórico, de una determinada relación de poderes, de una lucha y de unas tensiones entre poderes en los que al final ha habido como un sentido común que ha ganado y se ha impuesto sobre los otros. Pero bueno, ya estoy yendo más hacia Foucault, ¿no? Pero en este Yo igual en ese, mira que eso es bien chistoso porque parte del sentido común igual es, y de esas relaciones de poder que han terminado siendo, igual viene de Gramsci, ¿no? Pero que igual después va a desarrollar Althusser, Foucault, y precisamente te lo digo en este punto de la universidad porque me ha parecido muy parecido a la gubernamentalidad de Foucault, digamos, que lo desarrolla y precisamente me parece este concepto y cómo lo va desarrollando muy, muy concordante con lo que tú dices de cómo se ha terminado estructurando la universidad y que tiene al final una forma, ¿no? Y es bien interesante porque tiene un rol político útil, ¿no? Antes los intelectuales eran molestos porque estaban en la calle, hemos descubierto una forma en la que los dejamos allá adentro, digamos. Y me parece muy interesante porque esa es una razón gubernamental, ¿no? Es prácticamente una base neoliberal, podríamos decir. A mí me parece que estas cosas que si bien crean muchas veces comunidad y que hacen que nos podamos conectar con alguien que esté en otra ciudad, por ejemplo, en el caso de tú y yo ahora mismo, hoy con el coronavirus podemos ver que las clases, por ejemplo, están siendo en algunas universidades en línea, ¿no? Y están todos así en su cuadradito, pero no hay una interacción. Y eso también es una razón gubernamental para mí. ¿Por qué? Porque ya no tienes un espacio concreto donde puedes convivir, desarrollar ideas juntos, decir, podemos hacer una marcha, quejarte, o sea, encontrar en ese ambiente similitudes de tus demandas con los otros para poder tomar una acción. Y eso me parece que es una de las cosas que también estamos viendo en la educación durante esta pandemia, porque yo el otro día decía, wow, me gusta pasar clases en línea porque incluso voy más, digamos, me da más flojera ir a nivel presencial, pero luego me ponía a pensar y decía, en realidad está cumpliendo una labor política muy específica, ¿no? Que nos está aislando, nos está volviendo un individuo verdaderamente aislado que no tiene esos espacios donde puede convivir con el resto y que a eso precisamente le tiene mucho miedo el neoliberalismo, ¿no? Es que los individuos puedan terminar conviviendo, dando sus necesidades, dando sus demandas, creando algo más que solo ellos mismos. exacto, y creo que incluso hablar de esta función política y cómo la producción académica puede ser también muy funcional a intereses no académicos, ¿vamos? Es algo que igual revisa Bourdieu cuando, o sea, en este libro, en el Poder, Derecho y Ciencias Sociales, porque precisamente él habla de o sea, de esta necesidad que de pronto tienen las élites de cooptar a los intelectuales, ¿no? Y cooptar a la academia porque ellos van a validar, legitimar el orden establecido y que esto es muy fácil, ¿no? Y él lo reconoce porque además hay una homología estructural entre el campo de producción ideológica y el campo de la lucha de clases. O sea, digamos, dicho en un lenguaje más común, es muy fácil porque generalmente las personas que están en el campo intelectual son personas que vienen de clases acomodadas, que tienen un capital cultural, económico, que les ha permitido tener un doctorado.
Entonces, en ese sentido, los discursos que se producen en la academia para legitimar el orden establecido, no es demasiado difícil conseguirlos porque hay esta homología estructural ya. Claro, precisamente, y no es, y estas formas de dividir las cosas, a mí me parece impresionante porque no es solo en la academia, ¿no? O sea, como te decía, lo podemos ver en la universidad, y algo que me parece que se da mucho es igual en lo urbano, ¿no? En la forma de ubicarnos, no es lo mismo estar en una urbanización privada de esas que hay, no sé, hay una que está por Alto Brajis, más allá, ¿verdad? En La Paz, en esas o en no sé otras, hay un barrio en la periférica y que precisamente juntan a la misma gente en una noción de olvidar al otro, creo yo. Porque si yo vivo en un lugar donde todas las necesidades están cubiertas, pues no, ni siquiera me voy a preguntar si la otra persona, que ni siquiera sé si existe, tiene agua potable, digamos, ¿no? Entonces, es bien interesante, como tú decías, es otro tema en absoluto, porque ya estamos hablando de esa racionalidad gubernamental, digamos, pero me ha encantado tocar ese tema, porque precisamente incluso hay casos donde en algunas fábricas había canchas de fútbol y las han tenido que desinstalar porque esas canchas de fútbol habían generado una unión entre los obreros de esas fábricas que en el partido de fútbol, terminar el partido, decían, puta, nos están pagando menos, pero nos están haciendo trabajar horas extra y comenzaban a charlar de sus problemas, ¿no? Y habían dicho, no, ese espacio de compartimiento es malo, digamos. Lo mismo pasa en todas las áreas, ¿no? Y eso no es algo exclusivo, eso no es excluyente de la academia, que como tú has dado en tu ejemplo, que me ha parecido fenomenal, precisamente ha terminado también por ser más específico, ¿no? Él enseña esto, entonces no va a salir a la calle y ya no va a ser un problema. Exacto, y precisamente creo que ahí es donde ya podemos empezar a hablar de cuál es el papel que entonces tenemos en tiempos de crisis, ¿no? Como este. Yo he visto muchos memes en los que decía, ahora nos estamos dando cuenta, ¿no? Que definitivamente no somos esenciales en el sentido de que son trabajadores de salud, son las personas que atienden los supermercados, etcétera, las personas que sí habían sido esenciales, y decía, quiero ver ahora quién es el que solicita un antropólogo urgente para la crisis. Pero aquí voy a hacer, no sé, voy a ser la abogada del diablo, y creo que a pesar de que no estamos considerados necesariamente como trabajadores esenciales, precisamente en estos momentos de crisis es que somos imprescindibles, porque nuestro papel está por medio de esta vigilancia epistemológica, que es de la que hemos estado tratando de hablar todo este tiempo, eh, permitirnos, o sea, preguntarnos, como hacer las preguntas que permitan que nosotros entendamos cuáles son las maneras en las que hemos llegado aquí y cuáles son las maneras que podemos salir y cómo son las formas en las que podemos interpretar los datos que se nos están dando. Eh, solo a manera de ejemplo, y cuando yo hablaba de, por ejemplo, hace rato, ¿no? De pensar en que tenemos que poner, que tenemos que revisar cómo es que se construyen las técnicas, cómo es que se construyen los datos. Ahí está nuestro papel, ¿no? En realmente vigilarlo. Yo estaba viendo hace un par de días un video en el que Jorge Richter. Precisamente de ese te iba a hablar. Está Sí, deslumbrando sí, las cosas. Qué estaba milagro que no lo revisando. han arrestado, ¿no? Porque con este gobierno ya eso era sedición, digamos. Pero Bueno, yo me voy a poner un poco sediciosa y voy a no, hablar de... encantado. Seamos sediciosos acá. em, por si es que las personas que nos están viendo no han podido revisar ese video, que es uno de los últimos que ha colgado en su Facebook. Él, por ejemplo, revisaba eso, ¿no? Decía, a ver, nos dan este dato, ¿no? Nos dan el dato de que al momento hay, qué sé yo, 500 infectados en este momento. Y él, cientista social, se pone a revisar cómo es que se ha construido este dato. Y una de las hipótesis, y la hipótesis que él presenta, por ejemplo, es que pareciera ser
que no se están haciendo suficientes pruebas, a pesar de que ya se tendría de pronto la capacidad para hacerlo. Y él muestra unos datos ahí interesantes, ¿no? De la cantidad de 57 pruebas. pruebas por millón de Sí, personas, y que es el claro, pero sexto él peor muestra en todo el además que mundo, hay una cantidad de pruebas disponibles que no se usan. que no se están utilizando. Entonces él se pregunta, ¿por qué no estamos haciendo una cantidad de pruebas suficiente? Estamos haciendo alrededor de 50 pruebas, no, o sea, menos de 100 pruebas al día, si no me equivoco, ¿no? Es que estábamos haciendo. Sí. Y él dice que de pronto esto está sucediendo porque necesitan, a partir del gobierno, tener controlados estos datos, porque Para que si la no se gente no hacen salga. pruebas, no se tienen muchos positivos. Y si no se tienen muchos positivos, La el gente sistema acata la funciona. cuarentena. Obvio. O sea, Exacto, entonces decimos, claro, la cuarentena es exitosa y este sistema militar y policial de represión está funcionando perfectamente, entonces no nos levantamos contra él. Pero ¿qué pasaría si se hicieran más pruebas y se definiera que de que no hecho somos sirve, que no más de está 1000? funcionando, obviamente la gente Exacto. tomaría otra actitud, ¿no? Y precisamente se usa para validar el poder. Entonces, yo te iba a dar precisamente el mismo ejemplo. Jorge Richard me ha fascinado su video. Dura 40 minutos, si no me equivoco, pero ha pasado volando. Cuando lo escuché, estaba muy bueno. Que Sí, sí, sí. precisamente habla de esto que tú señalas, ¿no? Y que es un instrumento, al fin y al cabo, para validar, y él va más adelante, ¿no? No va solo a un estado policial militar, él dice, para validar una forma hegemónica, digamos, de estructura, de cómo nos tratamos, de cómo va a ir la economía, de cómo va a ir absolutamente todo, porque mientras nosotros estamos en cuarentena, no es de que ellos están descansando, ¿no? Él señala muy explícito esto, ¿no? Él dice, ya nos estamos prestando plata de acá, ya estamos haciendo esto, ya estamos haciendo el otro, y la mejor forma de hacer de que la gente no evite eso es tenerlos ahí en su casa diciéndoles que así van a vivir. Claro, y mostrando a partir de los datos, y eso es algo muy, que precisamente parte muy bien de las reflexiones que hace Baudrillard acerca de cómo se construyen los datos, ¿no? Porque precisamente muchas veces tenemos una fe ciega, pero tan ciega a los datos, que una vez que vemos el dato, y más si ese dato es un número, o sea, si ya es un número, un porcentaje, listo, Sí. ya es verdad. Ya no nos interesa saber cómo se ha construido, en qué condiciones y con qué objetivos se ha construido ese dato. Nos pasa muchísimo, o sea, por ejemplo, cuando empezamos a leer, y te lo digo desde una formación de economista, por ejemplo, una vez que vemos, ya, este es el PIB, este es el IDH, ¿no? Este es lo que tenemos en el índice de Gini. Entonces ya está, el dato ya está ahí, ya asumimos que está bien construido, asumimos que de hecho muestra bien la realidad o ese aspecto de la realidad que queremos medirlo. Entonces, el no tomar como Dios a ningún tipo de método, a ningún tipo de dato, a ningún tipo de teoría, nos permite verdaderamente hacer ciencia. Eh, y, y como huir un poco a hacer simple taxonomía, ¿no? En algún momento en una discusión que yo tenía recientemente con un amigo, precisamente estábamos hablando, por ejemplo, de los intelectuales en esta crisis de octubre-noviembre, o los académicos, qué sé yo, pero tirándose de los pelos, tratando de definir si lo que estábamos viviendo era golpe o no era golpe de Estado. Y al final, lo único que estábamos haciendo era taxonomía, era tomar un concepto que ya estaba construido y definir si eso era así o no era así, pero probablemente el verdadero papel que tendríamos que haber tenido desde la academia en ese Es momento desarrollar uno era nuevo, ¿no? Porque era un fenómeno político muy particular. Yo, charlando con un exacto. amigo, surgió justo un tema que era de un concepto de René Zabaleta Mercado, ¿no? Que decía, hay momentos en la historia donde existen circunstancias que han venido a adquirir nombre, digamos.
que es precisamente que no van a entrar en ningún esquema, sino que las tenemos que nombrar, tenemos que encontrar qué son. Exacto, exacto. Pero en ese momento la preocupación era tal por definir si era golpe o no, y estábamos todos dispuestos a morir por definir si eso era golpe o no, Porque cuando en tenías realidad una polera aparte, ¿no? O sea, era probablemente una polera, porque era como que yo ahora lo veo y digo, era pues como algo de hinchas, digamos. Yo me acuerdo un día que fui al Radisson y literal estaba allí una línea y acá estaban los que decían que iba a haber fraude y acá estaban los que no. Y parecía una barra, porque unos eran, Evo de nuevo, huevos carajo, Evo de nuevo, huevos. Entonces parecía un partido, de verdad. Yo vi como si fueran dos barras. Y al final ha terminado pasando eso, ¿no? Que es precisamente que te ponen o estás en una polera con un equipo o estás con el otro, como que no puede haber independientes acá. exacto, y precisamente por eso es tan difícil definir lo que hace rato hablábamos. Desde los intelectuales, las intelectuales pueden meterse a hacer política precisamente por eso, porque una actitud verdaderamente científica en realidad es muy reticente a tomar posturas fáciles, o por lo menos así debería ser. ¿No? En el tema del golpe o no golpe, por ejemplo, uno de mis docentes en la universidad nos decía que probablemente una actitud verdaderamente científica frente a eso hubiese sido la de preguntarnos hasta qué punto el concepto de golpe de Estado todavía tenía algún tipo de validez para explicar lo que estaba sucediendo en ese momento para Bolivia. Claro, porque es Otra un actitud fenómeno muy típico verdaderamente de salir de las científica. dictaduras militares, ¿no? En América Latina. Exacto. Otra actitud verdaderamente científica hubiese sido probablemente la de analizar cuáles son las técnicas que nos permiten conocer la realidad de un golpe o no golpe, cuáles serían los criterios para definirlo, pero cuáles serían los criterios para de pronto definirlo en un contexto muy particular como era el que estábamos viviendo. O preguntarnos cuáles eran las consecuencias prácticas que definirlo como golpe o no tenían. Porque ahí no estábamos hablando solamente de una cuestión conceptual. Decir en ese momento que era golpe de Estado era también sumarnos a un aparato que se estaba construyendo, sobre todo desde la opinión pública internacional, de decir, si aceptamos que es golpe de Estado, entonces estamos aceptando esta posición del pobrecito Evo, al que ha hecho todo bien y como era indígena, lo han sacado del poder una bola de racistas malvados. Claro, saltándonos Y la allí otra posición, las varias faltas que igual ha cometido y las varias acentuaciones muy conservadoras incluso que ha tenido claro, pero en el la otra gobierno, ¿no? posición, por otro lado, la de decir no ha sido golpe, también de alguna Tenía un manera componente era muy ideológico. adherirte a una narrativa de recuperación heroica de la democracia, que no tenía nada que ver con intereses de otras esferas de poder que también estaban detrás. Entonces, quienes estábamos aquí y estábamos tratando de conservar un poco de la capacidad crítica, podíamos entender que ni era una cosa completamente, ni era la otra cosa, ¿no? Entonces, si alguien venía y te preguntaba, eso no es golpe, era muy difícil que tú le digas, mira, lo que pasa es que tiene elementos de golpe por aquí, por aquí, por allá, porque ha habido policías interviniendo, porque ha habido plata, unos acuerdos por ahí del comité con la policía y no sé qué. Pero por otro lado, no, también han habido reivindicaciones populares surgidas de peticiones muy legítimas, de descontentos muy legítimos populares. Ahí lo que se pedía al analista facilito era que defina si ha sido golpe o no golpe. Pero, de nuevo, eso es taxonomía, eso no es ciencia. Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo y también con la perspectiva de que muchos hemos caído en esa vertiente, me incluyo, y es precisamente porque estabas comprometido con algún sentido en ese momento, ¿no? Con algún sentimiento y obviabas algunas cosas, que eso es justo la capacidad del poder también, ¿no? Parecía invisible en algunos momentos. Yo te pongo el ejemplo de que hoy, por ejemplo, digo, tiene una forma de golpe, pero las revueltas populares que les han denominado así no tenían una estructura exclusivamente golpista, digamos.
porque al fin y al cabo, estas personas no tenían, creo, la mayoría, la idea de que el Comité Cívico de Santa Cruz y Camacho y su papá estaban haciendo tratos y que se estaba formando todo un aparato arriba con el tuto, que con este, que con el otro, para cambiar Esta muchas famosa cosas, reunión ¿no? en la Católica. Exacto, no tenían un sentido de eso, digamos, sino tenían un sentido de que, puta, unos extremadamente clasistas, estoy de acuerdo, y otros también tenían una perspectiva de, es que de verdad tiene que haber alternancia, de verdad tiene que haber respeto a las normas, o sea, era muy variado, muy mixto, ¿no? Pero a veces esas masas que se elevan no son, yo digo, no son ellos los golpistas, o no somos los golpistas, pero somos quienes han sido utilizados para poder legitimar una forma no convencional de toma de gobierno, digamos, de toma de poder. Sí, sí, bueno, estoy completamente de acuerdo. De hecho, recuerdo que una de las últimas cosas que pudimos debatir precisamente en ese momento tenía que ver con esta, con este malestar que yo tenía respecto a, ok, la lucha es muy legítima, pero ¿quién va a capitalizar los resultados de esta lucha? Eso es algo que me da mala espina. Pero nos estamos yendo a otro tema. Sí, no, incluso yo te Sí. diría que había en ese momento Luego idealistas, vamos a ¿no? empezar a recibir amenazas de muerte, ¿no? Ahora Sí, ya sí, sé que tú sí. eres masista y ahora ya sé que tú eres pitita. Ya Sí, no. no, es que eso, lamentablemente nos manejamos así, ¿no? O se es pitita o se es marxista. Cuando creo incluso que había mucha gente que se manifestaba jurando que nada iba a pasar, digamos. Yo tenía muchos conocidos que me decían, es que es interesante que te gasifiquen. Entonces, tampoco, había gente con convicción, gente con no convicción, gente con intereses, pero como tú dices, ese es otro tema. Pasemos y con este break que hemos hecho, que es interesante, hablar de los showmans en las ciencias sociales, ¿no? Un, un abrazo Los tal vez digital showmans. para nuestro querido amigo y que nos sigue, Slavoj Žižek. No, ya te he dicho, hay algunos No, sus elementos primeros en textos, sí, Epidemic sí. que me parecen muy interesantes, pero los showmans. em, Precisamente en el documental del que hace rato te hablaba, se muestra un momento en el que Bourdieu está terminando una charla y frente a algo que dice, frente a algo que dice una de las personas que está ahí, todos empiezan a aplaudir, ¿no? Y él los calla y les dice, la verdad no se mide por un aplausímetro. Y ahí empieza a hacer una exposición acerca de que precisamente hacer una exposición científica es todo lo contrario a hacer un show, porque un show necesita extrema certeza en lo que se está diciendo. Y en realidad la construcción científica, por principio, no puede tener extrema certeza, por lo que hablábamos hace rato, ¿no? Porque en realidad es el error el que permite que vayamos avanzando. Si alguien hubiera encontrado la verdad, la ciencia social ya se acabó. ¿No? Y nunca más necesitamos hacer ciencia social porque ya se ha encontrado la verdad. Pero la verdad no la hemos encontrado y en tanto no la hemos encontrado, en realidad nos nutrimos mucho de la crítica y de la disidencia y de hacer una profunda revisión constante de lo que estamos diciendo y de las formas en las que nos estamos aproximando a la realidad. Entonces, en ese sentido, Bourdieu es muy crítico contra estas personas que salen y que hacen eso, ¿no? Que hacen un show, que dicen a la opinión pública lo que la opinión pública quiere escuchar. Y él habla, por ejemplo, de la tentación al profetismo, ¿no? Él dice, actualmente los cientistas sociales tendemos a mantener con el público una relación opaca que corre el riesgo de encontrar su lógica en la relación entre el autor exitoso y el público, e incluso a veces entre el profeta y su auditorio, ¿no? Y que esto es muy fácil de hacerlo, sobre todo cuando utilizamos el sentido común.
cuando les decimos a las personas lo que esas personas ya medio adivinaban, entonces nos convertimos en los analistas políticos de moda, ¿no? O cuando Incluso, somos... incluso las falacias de autoridad, ¿no? Yo me acuerdo en el primer semestre que vino un docente y yo no voy a decir su nombre, pero es bien conocido en Bolivia, que vino y dijo, yo soy tal y estoy en tal y tengo una maestría en esto, tengo una maestría en esto y tengo un doctorado en esto, como si eso ya debería ser como que, esto ya está validando todo lo que dice, ¿no? Y en ese momento, cuando estábamos en primer semestre, sin una crítica a ese sentido de que, oh, pero ¿por qué le tengo que creer, digamos? Era muy de, uy, sí, es capo, digamos, directo, ¿no? Sin ni siquiera escuchar por qué, porque ha cumplido unos marcos académicos que a nivel social se consideran buenos, digamos. Entonces, eso pasa igual en varias esferas. Pasa mucho y imagínate que además esta persona, además de todos los títulos que ya te hacen creer que dice la verdad, además de eso viene y te dice una verdad muy cómoda para ti. Algo Exacto. que tú ya intuías. Y él viene y te lo refuerza. Entonces es muy fácil decir, pucha, este tipo, esta tipa es un capo, así que lo vamos a entrevistar a todas las ediciones lo vamos a invitar a todas las ediciones de No Mentiras. Porque O en realidad, de, ¿cómo se llama este? Anoticiando. Le gusta ir anoticiando. exacto, pero en realidad la tarea de las personas que estamos intentando dedicarnos a esto es precisamente encontrar pues lo que se escapa del sentido común de las personas, porque si no, no estamos haciendo absolutamente nada. Y entonces en Precisamente. ese sentido Y no se me podemos... hace, y para eso igual hay un orden, ¿no? Porque yo digo, no es por nada que en la televisión se dan 3 minutos para que un tipo explique las cosas, porque quieres limitar incluso, ¿y por qué? Porque los medios pertenecen pues a gente con poder. En Bolivia todos los medios son de los culquis, de los monasterios, de los prados, o sea, hay una hegemonía tremenda a nivel mediático. ¿Y por qué todos los programas tienen una estructura de dar 2, 3 minutos? Porque algo mucho más complejo se tiene que explicar en más, entonces se tienen que limitar a decir verdades que la gente ya sabe, o sea, lo mismo que diría mi abuelita, mi abuelito, mi papá, mi mamá en la mesa, lo dicen con palabras un poquito más rebuscadas, ¿no? Y te hacen creer de que, cierto, no, es que eso está pasando. Exacto. Y eh, jugarle a eso es problemático porque además, aunque a veces ni nosotros mismos lo creemos, realmente las ciencias sociales tienen una responsabilidad de cara a la opinión pública, porque muchas de las cosas que decimos, probablemente no inmediatamente, pero con el tiempo, terminan siendo parte de sentidos comunes. O sea, si revisamos, por ejemplo, muchos de los conceptos que ya son de uso común en nuestras prácticas políticas, son conceptos que han nacido de la academia. O sea, cuando pensamos, sin ir muy lejos, en neoliberalismo, ¿no? Neoliberalismo es un término que ha sido acuñado en los años 30 para definir algo muy distinto a lo que significa ahora y que ha ido surgiendo varios cambios en su interpretación a lo largo de la historia y en algún momento, a partir de los 80 más o menos, ha sido apropiado por los movimientos sociales, por las luchas antisistémicas, y ahora el concepto de neoliberalismo, Es muy que diferente ni al siquiera que, tiene un claro, concepto claro, o sea, ni siquiera se entiende muy claramente qué significa, pero ya tiene una una carga, ¿no? connotación práctica y realmente se está materializando, por ejemplo, en las protestas chilenas. Un Claro, fenómeno sí, tan grande como las protestas que estamos viendo en Chile, bueno, ya no por la cuarentena, pero que habíamos estado viendo, tenían como centro una crítica al neoliberalismo. Y el concepto de neoliberalismo ha sido creado en la academia. claro. Pensar, Después por del ejemplo, coloquio Walter Lippmann, si no me equivoco, se da eso y que la construcción en la que se tiene desde ese punto a la que tenemos del desarrollo del thatcherismo y del reaganismo, digamos, es muy diferente, ¿no? exacto. Igual, si pensamos igual en movimiento social, ¿no? Movimiento social es una idea que ha surgido a inicios de este siglo
para darle forma a lo que la Raquel Gutiérrez le llama esta multiforme capacidad colectiva de insubordinación, que era un montón de estallidos contra la autoridad, no estadocéntricos, que se estaban moviendo a inicios de este siglo y que desde la academia les hemos llamado movimientos sociales. Pero ahora todo es movimientos sociales aquí, ¿no? Entonces es como que se ha instalado en el sentido común de las personas a partir de la noción de movimiento social, que pueden organizar sus energías políticas en contenidos no estadocéntricos. Entonces, en este sentido, no es que la academia esté creando los fenómenos, no quiero decir eso, ¿no? No es que, porque nosotros le hemos puesto nombre de movimientos Pero sociales. a veces lo valida, Claro, exactamente, existía, pero al nombrarlos, resignificamos su existencia. Al exacto. nombrarlos, les damos un lugar en la opinión pública. Yo te tengo un Los ejemplo ahí introducimos en los que sentidos se, comunes, en el que, imaginario social, y eso va a tener consecuencias sobre la realidad. exacto. Entonces, por eso es que la academia es importante y tiene una responsabilidad social que no podemos ignorar. Yo te tengo un ejemplo ahí que es precisamente sobre los analistas y estas cosas que estamos hablando, porque te pongo un ejemplo, a ver, ponte que estamos en el 2002, 2013, y tú ibas a una comunidad o en la misma ciudad y preguntabas a la gente si se sentía representada o siquiera quién es su representante, digamos, en el Parlamento, y no lo sabía. Y la gente tenía la certeza, pero la gente sabía de que hay un problema de representación y lo sabe y por eso se moviliza. Pero no toma fuerza los problemas de representación hasta que una persona o varias personas el año pasado, a principios del año, añaden a lo electoral un tema de, es que hay una falta de representación, digamos, ¿no? Un tema tan conocido por todos que la gente misma que está en desarrollo todos los días lo sabe que está mal representada, pero ellos lo ponen en la agenda pública, ¿no? Así de, es que hay un problema de representación, la gente no se siente identificada, han dejado de compartir valores, que la juventud, y trataban de dar explicaciones igual de 2 minutos, digamos, que no son para nada profundas, pero que construyen a la agenda. Y ahí me quiero ir a relacionar con el tema del showman, que a veces creo que algunos showmans de la academia, digamos, son utilizados para construir una agenda mediática también. No sé qué opinas tú. Claro, exacto. O sea, es que eh, muy aparte de poder poner o sea, por dos lados, ¿no? Por un lado, porque podemos poner temas en la agenda pública o quitarlos. Y por otro lado, porque este capital cultural, social que tenemos acumulado, las personas que tenemos estudios en ciencias sociales, de pronto nos permiten legitimar discursos, legitimar una cierta agenda de poder, ya sea en términos de las decisiones económicas, políticas o de los medios. Pero precisamente por eso es que es tan grande nuestra responsabilidad, porque muchas de esas cosas, como lo decía la cita que yo había leído hace rato, ¿no? Porque nuestras palabras pueden servir para legitimar acciones de pronto en las que estamos completamente en contra. Sí, sí, precisamente. Ahí hay como que muchas posiciones encontradas, creo. Eh, pero estoy completamente de acuerdo con lo que dices y quisiera que ya para ir cerrando esta conferencia que nos estás pudiendo brindar, podamos hablar de cómo pensar esta crisis, ¿no? Y no en el específico de cómo va a ser el futuro mañana. Creo que muchos se han tratado de preguntar eso, ¿no? Yo creo que más bien en cómo va a ser el mundo mañana, de que si estamos en el afronte de la crisis del capitalismo, etcétera, etcétera, creo que pensar el hoy es tan importante, precisamente por lo que estabas mencionando hace rato del Jorge, también de su análisis, porque no es solo pensar en el mañana de una manera quizás incluso un poco utópica, digamos, ¿no? Sino pensar en... Lenin tenía una frase muy chistosa, que
no es en específico para el científico, ¿no? Sino para él es para el dirigente, que dice un paso por delante del pueblo, pero solo uno, solo puede ser uno. Porque si te vas muy adelante, pierdes toda específica noción de lo que puede pasar ahora y que te va a deformar completamente hacia adelante. Y hoy parece que más interesante que analizar si va a ser el fin del capitalismo o no, sería un poquito más interesante analizar precisamente la estructura del estado de excepción, digamos, o también la estructura de cómo se va a tornar el discurso en torno a lo público después, ¿no? Porque uno tiene la impresión de que la gente dice, no había habido salud pública, pero es muy fácil que un reaccionario te agarre y te diga, ¿sabes qué? Si vos hubieras tenido plata y toda la educación fuera privada, vos te hubieras podido salvar y no hubieras tenido que acudir a un servicio de salud que es malo, que esto y lo otro, y distorsionar completamente un relato que podría más bien ser progresista, de decir, no, es que si realmente hay buenos soportes, si realmente trabajamos juntos, si hay una correcta redistribución, todos vamos a tener una buena salud, ¿no? Pero puede ser tomado de muchas formas. Entonces, te quería preguntar en específico de ese punto de cómo pensar en crisis, ¿no? ¿Hay que pensar a muy largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, o en todas estas formas, o en ninguna quizá? Bien, yo creo que una de las tentaciones mayores a las que tenemos que resistirnos es a jugar a la pitoniza, ¿no? O sea, empezar a pelearnos ahorita si este es el fin del capitalismo o es más bien el inicio de uno nuevo y más barbárico que el anterior, o este tipo de cuestiones, porque de hecho yo siento que la vigilancia tiene que estar ahora principalmente centrada en cómo están manejando los países las crisis, ¿no? Y por ejemplo, pensar en la construcción del dato, de lo que hablábamos hace rato, a mí se me hace imprescindible. Pensar en cuáles pueden ser los intereses políticos que se están moviendo detrás de las políticas que se muestran con pretendida neutralidad por una cuestión sanitaria, creo que también es imprescindible. Nos obliga precisamente a preguntar. No sé si podrías repetir esta última parte, te has cortado, ha sido un poco un puntaje. Si podrías repetir esta última parte que estabas diciendo, por favor, ya te. A ver, creo que también estoy. ¿Ahora sí me escuchas mejor? Igual. No, seguimos mal. A ver, déjame revisar mi conexión. Ahora. Ahora te escucho un poco mejor. Te congelaste. No, ahora ya está. ¿Será que puedes repetir la última parte que nos estabas diciendo, por favor? A ver, ahora, ¿qué tal? Un poco de ya se te escucha mejor, que podemos terminar. Yo la verdad es que te sigo escuchando súper mal y siento que se sigue cortando. Se me está poniendo. A ver, ¿me escuchas ahora mejor? No, pero ¿sabes qué? Ya me he conectado a mi Wi-Fi y también a la red de mi celu. Entonces creo que ahora sí el problema está en tu conexión. Voy a volver a conectarme. Lo vamos a contar esto. Ahora. Te sigo escuchando súper mal. Ya no se voy a cortar, vamos a volver a empezar esto. Pausa. Ya. Tú dime cuando ya estés grabando. Ya. Mira, perdón, de nuevo. No sé qué ha pasado. Te pierdo a cada rato, pero voy a seguir hablando, ¿ya? Tengo una idea. Lo voy a poner otra vez en pausa. Bien, respecto a eso, yo creo que una de las cosas en las que más podríamos perder el tiempo es ponernos a revisar, adivinos, cuál va a ser el futuro, qué nos depara después de la crisis sanitaria, ¿no? Yo siento que si se va a acabar o no se va a acabar el capitalismo, ya es una cuestión, de nuevo, para hacer show, para que publiquen nuestros análisis, pero no verdaderamente para hacer ciencia. Yo creo que una de las principales cosas en las que tendríamos que enfocarnos ahora es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Pensar, por ejemplo, estar vigilantes ante cómo es que se están construyendo los datos, cómo es que esos datos podrían estar políticos de los cuales no somos conscientes, pero también visibilizarlos es uno de los aportes importantes que podemos hacer. Y estaba revisando, por ejemplo, Pandemic hace un par de días, y encontraba una idea bien interesante que arrojaba ahí Zizek, salir más sabios, más buenos y más iluminados de la crisis. Pero si prestamos suficiente atención, sí podemos al menos entender
qué ha sucedido en la sociedad para llegar a este punto, ¿no? O sea, cómo es que los sistemas de salud estaban tan mal preparados, cómo es que a pesar de que teníamos meses de hacerle frente a la crisis preparados, a pesar de que teníamos meses para hacerlo, y esto nos lleva a una política en nuestras regiones, a qué es lo que estamos haciendo como ciudadanas y ciudadanos, y revisar qué ha estado mal y por qué hemos llegado a donde estamos. Me parece mucho más importante para saber cuáles son los pasos que se tienen que tomar hacia el futuro. Completamente, yo comparto esa postura y esa visión de ver cuáles han sido las formas en las que, las razones por las que no estamos preparados. Creo que es un gran momento igual para volver a cuestionar la delegación política y preguntarnos sobre su utilidad, donde a nivel discursivo es muy fácil construir tanto discursos que sean progresistas como reaccionarios, ¿no? Y que hay que tener cuidado también de cualquiera de los dos. Bueno, Adriana, ha sido un gusto. Y se supone que lo que tenemos que tratar de hacer es ver lo que a simple vista no se puede ver. Entonces, también preguntarnos cuáles son las maneras en que la crisis sanitaria puede ser utilizada para establecer, mientras nosotros estamos encerrados en nuestras casas y no nos enteramos. Creo que eso también es algo súper importante que hay que revisar. Estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, Adriana, ha sido un gusto tenerte en el programa. Lamentamos estos malos momentos al final de la transmisión que no ha estado del todo bien, se interrumpió un poco el audio, espero que la gente igual lo pueda entender, lo bueno es que llega al final. Bueno, quería agradecerte por estar acá, despedirme de todas y todos los que nos han podido escuchar y dejarte a ti la última palabra para que nos puedas recomendar algo para hacer en esta cuarentena que parece que está durando poco. Gracias, Sergio. Ya no he podido escucharte bien la última parte, pero voy a despedirme de todas formas, esperando que sí esté saliendo bien lo que digo. Nada más quiero volver a agradecerte a vos y al equipo de cronistas por haberme invitado. He estado siguiendo todos estos spoilers que han salido y definitivamente me parece un espacio muy interesante para compartir ideas, para, vamos a hacer que este tiempo de encierro valga un poco la pena. Entonces, gracias también a la gente que nos ha seguido y Leana Bordi, la tiene clara, la tenía.